Y quiero hablar en esta noche, un cuerpo, una iglesia en armonía. Un cuerpo, una iglesia en armonía. Si hay algo que detesta el enemigo, es la armonía del cuerpo de Cristo. Es la unidad en la cual podemos vivir. Yo quiero que veamos un texto, Primera de Pedro capítulo 3. Y miren lo que dice la palabra del Señor. En fin, vivan en armonía. ¿Quiénes? Ayúdenme a predicar. Vivan en armonía los unos con los otros. Dios nos está instando, Dios nos está llamando a que vivamos en armonía los unos con los otros. ¿Qué sigue? Dice, compartan, practiquen, sean, no devuelvan, ni más bien, porque esto, dice, para esto fueron llamados, para heredar. Aquí dice una bendición esta versión, pero en la versión Reina Valera, para heredar bendición, no una bendición, no bendición. Dios nos ha llamado para bendecirnos. Dice que el diablo vino a matar y robar y destruir, pero Cristo vino a darnos, dice, bendición, bendición en abundancia. En Jesucristo hay bendición. Cuando una vida conoce al Señor, su inicio empieza a sufrir una transformación. Su inicio empieza a encaminarse a nuevos principios, nuevos valores de lo que aprendimos allá afuera en el mundo o lo que se nos enseñó, se nos inculcó por nuestros padres. Empezamos un nuevo caminar y empezar una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El cuerpo de Cristo, la iglesia, debe vivir para practicar los principios del reino de Dios. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde debemos de practicar los principios del reino de los cielos? Aquí en la tierra. En mi casa, en la iglesia, en mi trabajo, en la universidad, en el colegio, en el plantel escolar, sea joven, sea adulto, sea niño. Si nosotros instruimos a nuestros niños en los caminos y los principios de Dios, lo que ellos reciban allá afuera, ellos no van a ser confundidos o engañados, porque van a tener un fundamento en sus vidas. Un fundamento en sus vidas. Un cuerpo, una iglesia en armonía. Dios es un Dios de armonía. Dios es un Dios de unidad. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que quiere que cada uno de nosotros pueda poner en práctica no solamente lo que aprendemos, no solamente lo que decimos, sino accionar en el día a día cada palabra que recibimos, cada palabra que en las mañanas. ¿Cuántos se levantan en la mañana en sus devocionales con Dios? ¿Cuántos se levantan a orar en las mañanas? Hay un reto. Estamos esperando más antorchas que se unan para orar, más antorchas que se unan a hacer guerra, más antorchas que se unan al cuerpo, que estén en armonía, en una sola visión, en una sola alineación de parte de Dios. Dios es un Dios de principios y Él nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos poner en práctica esos principios. ¿Por qué es importante la armonía y el amor en el cuerpo del Señor? Pregunta: ¿qué sucede cuando no hay esa armonía y ese amor dentro del cuerpo? ¿Qué sucede? Sobre todo, o cuando no obedecemos a la voz del Espíritu Santo. Si hay alguien interesado, más que todos nosotros,
Y hay alguien responsable de la iglesia aquí en la tierra, se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es el pegamento del amor, Él es el pegamento de esa armonía, Él es el pegamento de esa conexión, Él es la guía, Él es el que nos guía cada día a su verdad. Él es el que nos guía al amor del Padre con lazos eternos. Él nos viene atrayendo para que nosotros conozcamos la abundante bendición que hay en Él, la abundante gracia y favor que hay en servirle, que hay en vivir para Él, que hay en poner en práctica principios del reino. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Dígaselo al que está a su lado. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Yo fui comprado a precio de sangre. Yo soy una nueva criatura. Yo soy un hijo de Dios con una identidad, con un origen, con un destino y con un propósito aquí en la tierra. Significado de la palabra armonía, y escuchen esto: amistad y buena correspondencia entre personas, concordia, cordialidad, acuerdo, paz. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. Escuchen lo que dice este pasaje. Seguid, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Dice con algunos. Dice solamente con el primo o con el vecino o con un hermano, con un sector. Dice con quiénes, con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces en la armonía hay paz, hay calma. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hace unas semanas atrás, el mundo estaba festejando, el mundo estaba en una aparente paz, en un aparente holgorio, en un aparente con bebidas alcohólicas, con sustancias y con todas estas cosas donde el hombre está buscando la paz y cree que satisfacer esa paz es a través de los vicios, es a través de vivir una vida desordenada. Es a través de vivir una vida religiosa. Es a través, yo creo en Dios. Dios siempre está conmigo. Yo camino con Dios, pero yo estoy fumando. Yo camino con Dios, pero yo sigo bebiendo. Yo camino con Dios, pero sigo viendo pornografía. Yo camino con Dios, pero yo sigo en la lascivia, sigo en el desenfreno, sigo en todas aquellas cosas a las cuales Dios nos sacó de ese estilo de vida donde vivíamos para ahora vivir una vida nueva en Él. Armonía es solidaridad, arreglo, convenio, estar en acuerdo, entendimiento, unión, unidad, hermandad, fraternidad, afecto, cariño, y cierra nuevamente con ¿qué? Amistad. Dios es un Dios de amistad. Él dijo, hablando de Abraham: Abraham, mi amigo. ¿Y por qué Dios habló de Abraham y le dio esa connotación de Abraham, mi amigo? Porque Abraham fue un hombre que le obedeció, aunque no sabía hacia dónde se dirigía, no entendía, pero él le creyó a Dios. Dios dijo: solamente levanta tus ojos y mira las estrellas. Si la puedes contar, así será tu descendencia. Si pudieses contar la arena del mar, así será tu descendencia. Y dice que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Abraham dejó su tierra, su parentela, para seguir con fe a un Dios invisible, pero un Dios, el que creó los cielos y la tierra, el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Y hoy vemos los frutos. Hoy somos ese fruto de la fe de Abraham. Los que estamos aquí y aún los que no, por alguna razón no vinieron, somos el fruto de un hombre que le creyó a Dios antes del pacto. Por causa de esa fe, por causa de tu fe,
tu familia va a conocer al Señor. Por causa de tu perseverancia, tu familia va a venir a los pies del Señor. Por causa de tu determinación, por causa de seguir avanzando, aunque el sol se oscurezca, aunque haya tormentas, aunque las murallas se levanten, aunque venga lo que venga, yo voy a reclamar mi familia para el Señor. Ellos van a venir a formar parte de esta iglesia, del cuerpo del Señor, para vivir y andar en armonía. Necesitamos vivir y caminar en armonía. Nuevamente, si vemos el verso de 1 Pedro 3:8, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal. Cuando el Espíritu Santo me daba esta palabra, yo decía: Señor, perdóname. Perdóname, porque nosotros muchas veces fallamos. Fallamos en la fraternidad, fallamos en poner en práctica estos principios de la armonía. Y muchas veces nos dejamos engañar, muchas veces nos dejamos persuadir. Recuerda, cada día el enemigo nos asedia para ver si hay fisuras, para ver si hay ranuras, si hay abertura en nuestra vida, un enojo, un malentendido, algo que no hemos arreglado entre nosotros. Él está buscando cuando tú dejas una puerta abierta para poder penetrar a través de esa puerta y engañar. Miren, si él pudo engañar a Eva, si él pudo hacer que Adán y Eva le desobedecieron a Dios, y antes de eso, recuerden, el querubín grande, lleno de esplendor y maravillas, como en su corazón subió corrupción, él quiso ser semejante a Dios y quiso tomar el trono de Dios, pero él era una criatura hecho por Dios. Y como él era una criatura, Dios conocía las intenciones, y lo que hizo el Señor, lo echó fuera. Y como lo echó fuera, y Dios ahora le presta atención a la creación del hombre, él dice: ¿cómo es posible que Dios le va a dar más atención y más cuidado a un ser humano que a mí? Se llenó de envidia, se llenó de enojo, se llenó de rabia, se llenó de todas las cosas malas. Y él dijo: ahora voy a ver cómo destruyo la creación de Dios. Tú y yo cada día somos el blanco del enemigo. Por eso tenemos que estar en armonía, en unidad. El domingo que pasó, el pastor Said en su mensaje hablaba de eso mismo. Y por eso al final él reunió al cuerpo ministerial o pastoral, y luego también ministró a los músicos, aparte de haber ministrado a la Grey. ¿Por qué? Porque el enemigo o nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, él no está jugando. Él no está jugando. Si tú no te llenas de la palabra, si tú no buscas la presencia del Señor, si tú no te conectas con el Espíritu Santo cada día, no unas horas, no cuando estoy en el servicio y al salir de aquí ya me olvidé del Señor, empecé a vivir mi vida como yo quiero, cuando yo quiero, soy un blanco del enemigo. Cuando eso sucede, necesitamos tomar en serio las cosas de Dios. Los tiempos en que estamos viviendo son tiempos malos. Y el enemigo está buscando cómo destruir el cuerpo de Cristo. El cielo vive en constante armonía y amor y obediencia al Padre. También con sus obras, dice, Jesús manifestó en todo momento esa armonía, sanando enfermos, resucitando muertos, dando de comer a los necesitados. Jesús en todo momento manifestó en armonía la voluntad del Padre. Y Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Dice, para que andemos en sus pisadas.
Por eso entiendo cuando Pablo pudo decirle a la iglesia: todo lo que visteis en mí, porque yo seguí esas pisadas de Jesús. Ahora, lo que ustedes vieron que yo practiqué, ustedes pueden seguir ese modelo, porque yo seguí el modelo número 1. Fui un ejemplo de ese modelo en amor, en intercesión, en clamor, en preocuparme por la iglesia, en preocuparme por el cuerpo de Cristo, en preocuparme por el hermano. Aun cuando los Gálatas dice que se habían convertido y empezaron en el espíritu, pero luego por permitir alguna contaminación empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Y Pablo le dice: tengo que volver a parirlos de nuevo. Tengo que volver a gemir por ustedes, para que ustedes entiendan el valor que ustedes representan para Dios. Tú representas algo grande para Dios. Tú y yo no somos cualquier cosa. Somos los hijos de Dios. Somos el arma, la saeta del valiente, la saeta en manos del valiente para destruir las obras del diablo. Miren, el diablo ya está vencido. El diablo ya está vencido. Cada día que tú te levantas, te enfrentas a un diablo vencido, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él los exhibió públicamente a los principados, potestades, huestes de las tinieblas. Él los venció, pero también dijo: yo os he dado el ser más que vencedores en Cristo Jesús. Tú y yo somos vencedores. Y tenemos que modelar esa victoria a las personas que el Señor nos entrega, para cuidar de ellas, para ayudarlas a perseverar, para ayudarlas a crecer. Jesús le decía a sus discípulos en Mateo 23:3: así que todo lo que os digan que guardéis, hablando de los fariseos y escribas, guardadlo y hacedlo, porque son los principios bíblicos. Mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen, pero no hacen. Y nosotros no podemos caer en ser personas que decimos, pero no hacemos, porque somos el modelo de Jesús aquí en la tierra. Somos el modelo de Jesús. Cuando la gente nos ve, debe ver a Cristo en nosotros. Proverbios 17, 12 al 13. No devuelvan mal por mal. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo. En otra versión dice necio. Pero aquí la connotación necio, en su necedad, habla del necio que no cree en Dios, que no obedece a Dios, que para él Dios no existe. Pero muchas veces nosotros podemos encontrarnos en la condición o practicando la necedad en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de conducirnos. Y mira lo que dice el verso 13: el que da mal, aunque esté recibiendo bien, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. No se apartará el mal de su casa. Si nosotros no queremos que el mal repose en nuestra casa, tenemos en todo momento que practicar el bien. Tenemos que en todo momento bendecir y no maldecir. Dios no nos ha llamado a ninguno de nosotros. Estamos en la gracia. Y la gracia, nosotros no somos jueces de nadie. No somos superiores a nadie. Dios nos llamó para modelar. Mire, Jesús, ¿a quién maldijo Jesús en su vida? En la historia de la vida de Jesús, ¿a quién maldijo? Solamente a una higuera. ¿Por qué? ¿Por qué la maldijo? Porque no había dado el fruto en su tiempo. Pero Jesús maldijo a los fariseos. No. Le llamó la atención, los reprendió, pero en ningún momento Jesús maldijo a nadie.
Nosotros somos llamados, el cuerpo de Cristo es llamado a bendecirnos los unos a los otros, aún a bendecir a los que nos persiguen, bendecir a los que de repente nos hayan hecho algún mal, porque Dios es el que se va a encargar, no yo, es Dios. El Señor Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Yo no soy quien, yo tengo que bendecir. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, Esteban podía decir, no hombre, esta gente merecen maldición. Mira cómo me están tratando, mira lo que me están haciendo. Pero ¿qué hizo Esteban? Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y mientras veía esa visión, la revelación del Señor, de la gloria de Jesús a la diestra del Padre, ¿cuáles fueron las palabras de Esteban? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y quién fue el que brotó esa primera expresión? ¿Quién dijo esa palabra? Entonces debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendícelos aunque me estén haciendo mal, aunque estén levantando falsos testimonios, aunque me están agraviando. Señor, yo los bendigo, yo los bendigo. Cuando el profeta Balac lo llamó para maldecir a Israel, ¿qué sucedió? Dios lo tuvo que reprender a través de una burra. Y cuando Dios le habló, le dijo, aunque tú veas al pueblo en lo que lo estés viendo, bendice a mi pueblo. Bendice a mi pueblo. Tú eres bendición y nadie puede levantar maldición sobre tu vida. Nadie, ni pastor, ni evangelista, ni profeta, nadie puede levantar maldición sobre tu vida, porque Dios te ha bendecido. Y es la bendición que es mayor que cualquier bendición terrenal. Si Dios me ha bendecido, ¿quién soy yo para maldecir? Si Dios nos ha bendecido, ¿quiénes somos para maldecir a las personas? Tenemos que bendecirlos. Tenemos que cerrar filas. Unidad. Proverbios 10:9. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Serás descubierto. Así que cuando tomes decisiones tienes que lograr la prueba de integridad. La prueba de integridad es que tu vida pública y tu vida privada sean ¿qué? Iguales. Yo no puedo ser una cosa aquí, pero soy una cosa allá afuera. No puedo ser una cosa aquí, pero soy algo diferente en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Tengo que ser la misma persona, tanto en este lugar, en el púlpito, en esa silla adorando, pero también cuando voy a mi casa. Tengo que bendecir a mi casa, tengo que bendecir a mis hijos, tengo que bendecir a mi familia, tengo que manifestar un espíritu de armonía y de amor. Hazte la pregunta, me gustaría que todo el mundo sepa acerca de esta decisión que estoy tomando. La verdad es que cuando se trata de integridad, aunque puedas engañar a todo el mundo, no te puedes engañar a ti mismo. Y violas tu propia conciencia. Si tu conciencia te acusa, cuando tú estás haciendo algo que es indebido, tú no sientes que tu conciencia te acusa. Tú no sientes como que, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero a veces nos hacemos los locos, ni allá se nos está hablando, nuestro espíritu nos está hablando, nos está reprendiendo, pero estamos obstinados en hacer eso. Estamos obstinados en ver lo que no debemos de ver, en practicar lo que no debemos de practicar. Estamos obstinados en abrir nuestra boca en maldición en vez de bendecir. Esta generación de huérfanos necesitan padres que los bendiga. Esta generación que está allá afuera necesitan hombres y mujeres que declaren bendición sobre su vida. Ya están lastimados, ya están agobiados, ya están tristes, quieren suicidarse, quieren matarse, porque ese es el plan del enemigo, destruir la creación de Dios, la humanidad de Dios. Pero Jesús vino a dar vida y esa vida la aportas tú, la aporto yo. Debemos vivir en armonía. A veces sabemos que estamos a punto de hacer las cosas mal. Sabemos que no debemos hacerlo,
pero este pensamiento viene a nuestra mente. Yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero voy a seguir adelante. Y hacerlo porque sé que Dios es un Dios que perdona. Cuidado, no abusemos de la gracia. No abusemos de la gracia. No abusemos de la gracia. La Escritura dice que el Espíritu de Dios no contenderá por mucho tiempo con el hombre. El Espíritu de Dios no va a contender mucho tiempo con nosotros si persistimos en el mal, si persistimos en ofender, en destruir, en dañar, si persistimos en afectar el cuerpo de Cristo, si persistimos en hacer o comportarnos de la manera en que Dios no quiere que nos comportemos. La palabra habla de que estamos viviendo tiempos finales y los anticristos se van a levantar. ¿Y quiénes son los anticristos? La gente que un tiempo profesaron la palabra de Dios, vivieron y percibieron y sintieron el poder de Dios, pero se apartaron y ahora son anticristos. Son anticristo, se levantan, empiezan a insultar mantos, empiezan a blasfemar. Mira, la Biblia dice que los ángeles que son poderosos, los ángeles que aún son más poderosos que Satanás y sus demonios, dice, ni ellos se atreven, eso está en el libro de Judas, ni ellos se atreven a proferir maldición teniendo la autoridad. Miguel forcejeando por el cuerpo de Moisés, el arcángel más grande que un querubín, y dice la Escritura que él no se atrevió a proferir maldición. Él sabe que ya está perdido, ya ellos tienen su final. Apocalipsis dice lo que va a pasar, pero dice, ¿qué dijo Miguel? Jehová te reprenda, el Señor se encargue de ti, pero yo voy a seguir bendiciendo, yo voy a seguir viviendo en armonía. No voy a devolver mal por mal. 1 Pedro 3:9. ¿Vale? El 9. Ok. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Ahora esta es. Más bien, ¿qué cosa? ¿Está ahí? Más bien. Sino por el contrario. Díganlo. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Todos somos llamados para heredar bendición. Todos somos llamados para heredar bendición. Esta casa ha pasado un sinnúmero de palabras proféticas declarando bendición sobre muchos de ustedes. Ayer o anteayer había recibido un comunicado de un hijo de la casa. Muchas veces, a veces por su horario no ha podido venir, pero él había el año pasado recibido una palabra profética de que él iba a recibir un ascenso, y eso fue un evento llamado Antorcha. En medio de ese evento Antorcha se le había declarado la bendición que Dios iba a derramar sobre él y su esposa, y de que tenían potencial para emprender y todo lo demás. Y él nos llama y me manda un audio diciendo que lo llamaron porque estaba como algo incierto. Pero antes de eso, yo estuve en su casa. Y mientras estaba en su casa y le pregunté acerca de qué había pasado, si ya le habían dado la permanencia, y me había dicho que no. Entonces le había tocado algo del mensaje del pastor Luis Miguel sobre ir a aguas más profundas y pelear por lo que es tuyo, pelear por tu bendición. No dejar que te roben la bendición. En estos días, o hace un día, me manda un audio para decir que lo habían llamado y ya le habían dado la permanencia en su trabajo. Seguimos orando, seguimos creyendo. La palabra profética de Dios es fiel y verdadera. La palabra que Dios te da tiene fiel cumplimiento. Solamente hay algunas que tienen un tiempo, una ventana para cumplirse. Tiene un ciclo, tiene una temporada para cumplirse. Eso fue en enero, si no me equivoco, Antorcha, el año pasado. Y en este año se cumplió. Diga, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple sus palabras. Dios es un Dios guardador de pactos. Pero Él, lo que Él te ha dicho, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir.
Así que si tú recibiste tu palabra, espérala. Espérala porque viene el cumplimiento. Viene el cumplimiento. Llamados para heredar bendición. Salmo 133, del 1 al 3. Salmo 133. Quiero que me ayuden. Quiero que ustedes mismos lo lean. Léanlo. ¿Qué dice? Es que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué el enemigo quiere dividirnos y quiere separarnos? ¿Por qué el enemigo no quiere que tú vengas a la casa del Señor? Porque Él conoce esa palabra. Cuando tú estás en el cuerpo nos sanamos. En el cuerpo se arreglan las diferencias, se curan las heridas. En el cuerpo nos edificamos. En el cuerpo nos ayudamos. En el cuerpo ponemos en práctica, como dije en el versículo de primera de Pedro, vivan en armonía los unos con los otros, compartan las penas, la alegría. Yo debo compartir cuando algo te sucedió malo, yo debo de compartirlo. ¿En qué manera? Sentir tu dolor, una pérdida de un familiar, sentir tu dolor, una situación difícil que aconteció, sentir tu dolor. Pero también cuando hay alegría, gozarme con tu alegría, gozarme con tu gozo. De eso se trata el evangelio, de eso se trata la unidad del cuerpo de Cristo, y es lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta noche, y que entendamos: Él es un Dios de armonía, Él es un Dios de unidad, Él es un Dios que va a ir cerrando las brechas, las fisuras, para que el enemigo no tome ventaja en medio del cuerpo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia primitiva, como consecuencia de vivir conforme al Espíritu Santo en unidad y armonía, trajo como resultado un mayor derramamiento para seguir operando en lo sobrenatural. Hechos capítulo 4, 32. ¿Qué dice? Todos los creyentes ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Esa palabra de quién es? ¿Quién dijo esa palabra? ¿Quién dijo esa palabra? Eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Y eso fue la acción del Espíritu Santo después de Pentecostés. Una iglesia en armonía, una iglesia unida en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma armonía, cerrando filas, no permitiendo que nada pueda infiltrarse para dañar el cuerpo del Señor. El verso 33, y a raíz de eso, escuchen, a raíz de eso, ¿qué sucedió? Obrando milagros. Obrando milagros, ¿quiénes? ¿Daban qué? De la resurrección. Y Dios bendecía. ¿Cuánto queremos experimentar mucha bendición en este tiempo? ¿Cuánto queremos experimentar bendición en nuestro hogar? ¿Cuánto queremos experimentar bendición en nuestro trabajo? ¿Cuánto queremos experimentar bendición en nuestras familias? Aquellos que todavía están lejos y no conocen al Señor, y por causa de tu testimonio, por causa de tu integridad, por causa del amor de Dios depositado en ti, ellos van a ver la luz del Señor que hay en ti, y van a venir por las palabras que el Señor ha puesto en tu boca para bendecirlos a ellos. Trajo como consecuencia un avivamiento, obrando milagros
y señales. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección. ¿Y qué sigue? Y Dios, muchos a todos los creyentes. Dice, y en el grupo no había ningún necesitado. Diga, no había ningún necesitado. Necesitamos volver a esos tiempos. Por eso nuestra oración por esta casa, nuestra oración al Señor, al Espíritu Santo. Y ustedes son testigos de la presencia que carga esta casa. Esa presencia que cuando usted sale, esa presencia va con ustedes. Y va con ustedes con un propósito. Va con ustedes con una asignación. Va con ustedes para que ustedes puedan desatar y profesar o profetizar sobre aquellos que no le conocen a Él, aquellos que no han tenido un encuentro con Él, aquellos que todavía no le ha sido revelado la luz del evangelio, o aquellos que por alguna circunstancia se apartaron. Pero tú y yo somos las personas que Dios tiene para que ellos puedan reconciliarse con Dios, reconciliarse con el Padre, y que la gloria postrera del Señor sea mayor que la primera en sus vidas. Que la gloria postrera del Señor en las vidas de ellos sea mayor que la primera. Creo que vamos a vivir una gloria postrera en esta nación. En Houston, Estados Unidos, se va a vivir la gloria postrera del Señor a través de la misión a la cual Dios ha enviado a nuestros pastores. Va a haber una gloria que se va a derramar en cada lugar que el Señor está abriendo las conexiones. Dios va a poner conexiones en tu vida que son las que van a abrir puertas a las oraciones que ya tú habías presentado delante del Señor, porque a una conversación, como decía mi pastor, a una conversación está tu milagro. Tú no sabes quién tiene tu milagro, pero si tú no dices nada, nadie va a saber. A una conversación está tu milagro. Hay armonía, hay armonía. Debemos de cerrar filas. Debemos de vivir en armonía. Tú y yo somos el mayor arma de Dios para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra. La unidad, armonía, entrega, obediencia es un problema para ellos. Es un problema para las tinieblas. Arreglemos cualquier diferencia. Confrontemos si hay algo el uno contra con el otro. Y a veces son tonterías. Mire, nadie tiene mayor unción que nadie. La unción el Señor lo dio para edificar el cuerpo del Señor. Dije, la unción el Señor lo dio para edificar el cuerpo de Cristo. No es para que yo me enseñoree de nadie o que yo me crea mejor que nadie, ni tú te creas mejor que el otro. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y para que el Señor cumpla lo que ya Él mostró. Aquí afuera va a haber filas de personas por entrar a este lugar. Pero mientras eso sucede, milagros, prodigios, señales, Dios va a estar sanando desde que se aproximaron a la entrada. Van a estar recibiendo su milagro. Van a estar recibiendo su milagro. Pero es por la unidad, la armonía, el amor, la fraternidad. Necesitamos buscarnos los unos a los otros, como decía mi pastor. Invita a Perenciana, a Julia, a Francisca, a Antonieta, a Julio. Invítalo, aunque sea un barquillo. Quizás no tengamos muchos recursos ahora mismo, pero los recursos vienen. Los recursos vienen. Los recursos vienen. La bendición hay que pelearla. Ya la bendición Dios la dio, pero hay que pelearla. Hay que pelearla. Daniel fue delante de la presencia del Señor porque él estaba intrigado por una palabra profética. Y dice que desde el primer día que él propuso en su corazón, ya sus oraciones habían sido escuchadas. Pero hubo una oposición. Tu bendición, hay una oposición para que tú no recibas esa bendición. Por eso no podemos desistir, sino insistir.
perseverar, avanzar, estar unidos en armonía, en amor, congregarnos, buscarnos, orar el uno por el otro, pegarnos una llamadita. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Necesitas que oremos juntos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Porque para eso nos ha llamado el Señor, para que seamos de bendición al cuerpo de Cristo. Señor, gracias. Santiago 4, 7 al 8 para terminar. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué sucederá? ¿Y él qué? Huirá de vosotros. Acercaos a Dios, ¿y qué sucederá? Él se acercará. Entonces hay una parte que me toca a mí. Yo necesito acercarme a Dios. Necesito acercarme al Espíritu Santo. Necesito escuchar sus consejos. Necesito dejarme dirigir. Necesito poner en práctica lo que se me está enseñando, lo que estoy aprendiendo, porque en ella habrá una bendición que se va a desatar cual nunca hemos experimentado y visto, cosa que no ha subido al corazón del hombre. Vista ha visto, oído no ha oído, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pueden ponerse de pies.